protegerse. Pero también las autoridades lo hacían, le facilitaban radios, armas, dinero, sus vehículos y le hacían las vías para que ellos transitaran. Los invito a leer la historia de Colombia, específicamente de Córdoba, porque si no conocemos a Córdoba, no podemos hablar del resto del país. Yo tengo que conocer lo mío, y allí es donde se origina nuestra problemática. Hoy por hoy, las autoridades se lavan las manos y vamos a hacer políticas públicas. Pero ojo, cuando un campesino venía a denunciar, todavía el campesino no había salido de la institución. Cuando ya el resto de la comunidad sabía que había denunciado, que había dicho, y a los 3 días amanecía asesinado. Él o cualquier miembro de su familia le quemaba su humilde vivienda. Todo eso ocurría. Entonces, tenemos que mirar cuál es el origen, cuál es la causa. Todos hemos sido de una u otra manera, por acción o por omisión, partícipes de estas circunstancias, pero nuestras autoridades, con nombre propio, son las responsables, porque nuestra normatividad, nuestra constitución lo establece. Les asiste la responsabilidad de velar, de proteger a cada uno de los miembros de la comunidad. Hoy por hoy quisiera transmitirles la pregunta: ¿cuál es la protección que el Estado nos está brindando? Explíquenme, cuando han hecho un estudio de riesgo con relación a una persona, ¿cuáles son las medidas? ¿Ustedes sí creen que porque yo tenga un escolta asignado, eso me tiene blindado? Le dan a la escolta y me dan a mí. Eso no es la solución. No busquemos la piedra en la sábana, vamos más allá, que la origina. ¿Financiaba o no financia? Financia. Sí, no iba por. La verdad es la verdad de doctora lo que acaba de decir. El caso de las denuncias. ¿Por qué hay tantas cosas guardadas todavía que la gente no se atreve y que tienen sus escrituras en la mano y todos los hechos y los cheques con que pagaban las tierras y nunca tuvieron fondo y no se atreven a declarar porque saben, tienen el temor, tienen el miedo de salir, que los vean, que vengan acá a la fiscalía y declarar en restitución de tierra y después regresar a su casa? ¿Qué pasa en las noches o cuando ya ellos están en su casa? Eso es cierto, porque todavía no hay confianza y protección del 100% para poder proteger a esa persona. Lo otro es cierto, el Estado protegía a los propios victimarios con sus leyes, con soldados, comían juntos, porque yo eso lo presencié. Los coroneles comían juntos con los grandes altos de aquí, de Córdoba, y eso se dio. ¿Y por qué entonces? Es que si no se toma la decisión de la verdad y que digan la verdad y que las personas que fueron victimarios digan la verdad y que acepten lo que hicieron, jamás esta violencia se va a acabar. Ni va a haber paz, ni se va a dar la reparación del 100%. El temor no permite a esa amplitud de una reparación. Gracias. A los que les gusta la lectura, hay un libro de Germán Castro Caicedo que se llama La Tormenta, que expresa, habla muy bien sobre el conflicto y cómo apoyaban el Estado a los paramilitares. Eso lo recomiendo. Sí, bueno. Esos son casos de público conocimiento, incluso hoy día es un secreto que hay muchos postuladores de justicia y paz que el Estado está haciendo el estudio precisamente para que lo retiren del programa porque no han cumplido con los compromisos que originalmente se pactaron, entre ellos lo de la justicia, la paz y la reparación. ¿Sí? Pero pues si alguien algo más que agregar en un momento ya para hacerlo, porque vamos a pasar ahora con el contexto de los casos comparados y ahí sí es un poquito, digamos, complicado entender el cuadro, me gustaría que prestáramos especial atención.
los postulados también callan y omiten, porque imaginemos personas que están en el poder, en una u otra parte, tienen poder. ¿Y qué tal que un postulado diga que el Señor cuando estuvo allá hizo esto, esto y esto? Digamos que muchas personas de esas les tocará abandonar el poder o decir no se le puede creer a esa gente por esto y por esto. Yo me pregunto siempre, si vamos a preguntar cuántas colitas tiene un rosario, tenemos que hablar como una hermana, como un cura, como una monja. Y cuando hablamos de cosas ilegales, tenemos que hablar unas cosas ilegales. ¿Quién es el que sabe más de la olla, el palote? ¿Quién es el que sabe las atrocidades que sucedieron? Las personas que las causaron. ¿Quiénes saben quiénes son los cómplices? Pues ellos. Pues al momento de que ellos hablen, muchas personas, como pasó con el caso de los bananeros, los dueños de bananeras en apartador, por eso está investigando en Estados Unidos, que coadyuvaban, eran aportes monetarios a los grupos que estaban allí en la región de, qué sé yo, de Turco, Gigorodó, Apartador y todo lo que se llama el de bananero. Entonces, la verdad llegará a saberse de aquí a 20 o 30 años cuando esos cómplices de civil de esas personas ya no tengan ningún poder. Yo quiero agregar algo más a lo que el doctor acaba de manifestar, que en parte, con todo el respeto, digo en parte por una sencilla razón. Vean, pienso con todo el respeto y créanme que acato las decisiones judiciales, pero a veces discrepo por una sencilla causa. Circunstancia esta que he compartido con muchos colegas, en el sentido de que nuestras autoridades a veces se quieren hacer sordas, ciegas y mudas. Les voy a hablar de casos concretos. Si bien es cierto que la ley habla de justicia, verdad y reparación, les asiste en este orden de ideas a los postulados, que son los que presumimos nos pueden llevar a la verdad. Pero ojo, que es que ellos son seres humanos y esa verdad va a ser siempre relativa, porque acuérdense que la misma Constitución dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y en ese orden de ideas, ellos, para acceder a los beneficios de la ley, ¿qué hacen? Dicen verdades a medias. También en ese orden de ideas no podemos desconocer que hay algunos miembros de esas organizaciones al margen de la ley que luego de todos estos episodios se han dedicado desde las cárceles inclusive a extorsionar, a presionar. ¿Y el argumento cuál es? Si no me das lo que te pido, te involucro en la comisión de ciertas conductas. De allí que con conocimiento de causa me atrevo a afirmar y a sostener, porque inclusive ante los estrados judiciales lo hemos hecho, y hemos logrado demostrar que nos encontramos frente a episodios en donde existen unos testigos falsos. Y son esas personas, algunas de los que hoy por hoy han sido excluidos de la Ley de Justicia y Paz. Habida consideración de que contra viento y marea, inclusive desafiando a nuestros operadores jurídicos, nos hemos visto precisados buscar por nuestro propio medio la prueba para demostrar que lo que este postulado está diciendo no corresponde a la realidad. Y es allí donde muchos miembros de nuestra sociedad, y no necesariamente me refiero a personas reconocidas, pero sí personas de bien, se ven envueltas, se ven vinculadas en este tipo de conductas que nada tienen que ver, pero que los miembros de estas organizaciones al margen de la ley arman, edifican de tal manera que construyen un perfil en donde involucran y cotejan las fichas del rompecabezas de tal manera que incluyen a una persona en responsabilidades que nunca ha tenido. ¿Y cuántas personas, preguntémonos, cuántas personas inocentes están pagando la comisión de algunas conductas jurídicas? Y lo peor es que nosotros, los miembros de la
comunidad, somos los que muchas veces presumimos, culpamos, acusamos. Y nosotros ejercemos presión ante nuestros operadores jurídicos para la toma de decisiones. Porque presumimos, permítame doctora, presumimos que todo lo que nos dicen o todo lo que nos muestran es cierto. ¡Falso! Nosotros no tenemos por qué condenar, por qué censurar lo que no conocemos. Sí, solo sí hagámoslo, cuando nos hayamos tomado el trabajo de mirar si efectivamente lo que nos han dicho corresponde a la realidad. Es que no todos los postulados están diciendo la verdad. ¡Solemne mentira! Eso es falso. Lo están haciendo para acceder a los beneficios. Y algunos despachos judiciales se prestan para eso. Nosotros, al final, vamos a tener la oportunidad de hablarles de casos concretos. Obviamente, como comprenderán, omitiremos nombres, pero de casos que se dan aquí mismo, en nuestro medio, y que nosotros hemos estado representando, y algunos en otras zonas del país. Y gracias a Dios, contra viento y marea, le repito, hemos logrado demostrar y hemos logrado desmantelar y lograr que las personas hayan sido excluidas de la ley de justicia, precisamente por esos falsos testimonios. Ciertamente hay que resaltar los estándares de debida diligencia que deben implementarse en todos esos procesos, que si bien son de carácter internacional, que si bien esos estándares de debida diligencia son de carácter internacional, no es menos cierto que no se están implementando de debida forma. Tenemos que en otras legislaciones, como la legislación laboral, ellos implementan una responsabilidad social empresarial. Nosotros acá no hemos vinculado la responsabilidad que tienen muchas empresas. Para nadie es un secreto, Chiquita Brown, las empresas bananeras, el manejo y la responsabilidad que tienen tanto en el medio ambiente, en las comunidades donde operan y lo que tiene que ver con derechos humanos. Y se ha mantenido al margen de todos estos procesos. Yo creo que hasta cierto punto el Estado les ha permitido mantenerse marginadas de todos estos procesos y nos corresponde a la sociedad como tal pedir que se vinculen a estas empresas y que respondan también desde el punto de vista de esa responsabilidad social que les conlleva a ellas mismas. No, continuando con lo que dicen, de pronto, teniendo en cuenta algunas cosas, si bien es cierto, en el conflicto armado, en el marco del conflicto, por lo menos hablando de la desmovilización de la autodefensa, de esa desmovilización, o sea, de todos esos actores armados, ¿cuántos cabecillas hay detrás de las rejas? ¿Cuántos están dirigiendo? ¿Cuántos quedaron que porque de pronto los acobijó una ley, ya les absorbieron esos delitos que cometieron y hoy están nuevamente andando como Pedro por su casa y haciendo y deshaciendo? Solamente yo creo que los que están detrás de la reja fueron las cabezas más visibles, pero teniendo en cuenta que detrás de esas cabezas visibles había otras, y detrás de esa otra, o sea, hacer una cadena. Muchas veces llegaban a la casa, no, que el patrón mandó a decir esto y esto y esto, pero ¿quién es el patrón? Ya nosotros sabemos quién es el patrón. Entonces, por lo menos yo conocí un caso de una persona que cometió una masacre, con un nombre propio lo tengo, pero me lo reservo. Y estuvo detrás de la reja, o sea, él lo acobijó a la ley de justicia y paz, y de tanto en ese proceso lo detuvieron. ¿Y cuánto duró preso? 3 meses. A los 3 meses salió para afuera y lo culpaban, incluso yo tengo un periódico en la casa, lo culpaban de tantos delitos y muchos somos testigos de eso. Entonces hay que tener en cuenta también que desde las mismas cárceles, como usted lo decía, pero no solamente eso, sino que desde allá mismo todavía yo pienso que están manejando a la gente que dejaron acá afuera, y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Es más, esas personas deberían de ser llevadas al polígrafo si es verdad que con el polígrafo se detecta la mentira. Voy más allá. Muchas de esas personas, hoy por hoy, son
protegidos de la fiscalía. ¡Qué vergüenza, por Dios! Esas son nuestras autoridades. ¿Alguna otra intervención en ese sentido? Continuamos entonces. En el contexto de los casos comparados a nivel internacional en cuanto a lo que la aplicación del modelo de justicia transicional se refiere, tenemos 5 casos. Vamos a tratar de manera somera los 4 principales y terminamos con el más conocido, que es el de la República de Sierra Leona. Tenemos a Guatemala, Perú, Nepal y Sudáfrica. ¿Sí? En el caso de Guatemala, el conflicto se originó por causas socioeconómicas. En el caso de Perú, el conflicto se generó por causas de tipo social, de tipo económico y tenía también algo que ver, una protección a las comunidades indígenas en forma particular, que tenían una prevención especial. Sí. En Nepal, el conflicto fue de tipo político y social. Y en Sudáfrica, el conflicto fue de tipo social, político, económico. Vamos con el periodo del conflicto, el fin del conflicto y las medidas de justicia transicional que se adoptaron. En el cuadro de pronto es un poquito difícil de leer, porque en realidad lo que hicimos fue extractar un documento generado por la Universidad Nacional dentro del estudio de la comunidad desplazada que se realizó a comunidad receptora de población desplazada en el área periférica de la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos el fin del conflicto. En el caso de Guatemala tenemos que se llegó al fin del conflicto gracias a un acuerdo firmado en el año 1996 entre el gobierno autoritario y la guerrilla revolucionaria nacional de Guatemala. Ese acuerdo trajo consigo el establecimiento de unas medidas transicionales, entre las cuales figuran la instauración de una comisión de esclarecimiento histórico que funciona de forma similar a cómo funciona la comisión de cómo funciona la labor que desarrolla la Defensoría del Pueblo en la construcción de elaboración del documento de la memoria histórica. Se realizaban reuniones periódicas con las comunidades afectadas y se establecían mesas de trabajo en las cuales se generaba un diálogo entre la comunidad y el Estado, y había personas encargadas de brindar una asesoría social y otras encargadas de revisar, recibir y compilar las declaraciones que ofrecían las personas que resultaron víctimas del conflicto en ese momento. Y se creó además un banco de memoria histórica que lo que hizo fue que generó un documento macro en el cual compiló lugares, compiló acciones y compiló victimarios, que logró pues aclarar varias dudas que existían con relación a los hechos acaecidos al interior del conflicto. Se creó también en el año 2003 unos criterios para establecer una reparación de tipo material, que hasta el momento no se ha adelantado porque simplemente están estableciendo o fijando unas medidas jurídicas que ayuden a solucionar ciertos impases que irónicamente son de tipo más de forma que de fondo, para establecer una adecuada ruta de reparación al interior de ese país. En el caso de Perú, tenemos que el fin del conflicto se logró en el año 2000, cuando el régimen de Fujimori se puso cuando la guerrilla Sendero Luminoso se puso al régimen de Fujimori a través de unas acciones que no fueron de tipo legal, sino unas acciones de hecho, por decirlo así. Se llegó al poder por causa de la violencia, pero cuando la guerrilla llegó al poder empezó a establecer unos acuerdos que le permitieron al Estado generar nuevas instituciones para crear entonces una comisión de la verdad y la reparación, cuyo mandato incluyó unas recomendaciones para lograr un plan integral de reparaciones que se empezó a desarrollar en el año 2005.
que todavía sigue desarrollándose en el interior del país. En Nepal, un acuerdo de paz fue firmado en el año 2006 con el que se puso fin al conflicto entre la guerrilla de insurgencia maoísta, que era el corte comunista, y el gobierno, y en el año 2008 la insurgencia tomó el poder. De ese proceso, en el año 2007, luego del fin del conflicto, el Ministerio de Paz y Reconciliación se conformó y se tomó una decisión de entablar una comisión de justicia de la verdad. El Parlamento decidió iniciar un proceso de ayuda humanitaria para las víctimas, pero resultó ser ineficaz y se suspendió hacia finales del año 2011. En Sudáfrica, que fue uno de los conflictos más largos, por decirlo así, la liberación de Nelson Mandela en el año 1990 llevó a las negociaciones de paz entre el gobierno del apartheid y el Congreso Nacional Africano, estableciéndose unas medidas de justicia transicional que trajeron consigo el establecimiento de una comisión de la verdad y la justicia, que terminó su labor en el año 1998 y contemplaba unas medidas de resarcimiento y un programa de restitución de tierras, que es diferente al programa de restitución de tierras que se planteó en Colombia, porque en este conflicto el 75% del país se declaró víctima de él, entonces estaban haciendo una distribución diferente de la tierra. Otro aspecto importante que vamos a tratar es el marco normativo de la política de las reparaciones en esos tres países, que simplemente lo que vamos a hacer es enunciar las normas y programas que se crearon. Luego los vamos a comparar con el caso colombiano. En el caso de Guatemala se creó una ley, que es la Ley de Reconciliación Nacional, que todavía no le fue asignado un número. Tenemos también el Programa Nacional de Resarcimiento, que trae consigo una serie de medidas que son de tipo material, entre las que se contempla la indemnización económica, la reparación psicosocial, la rehabilitación y identificación de las víctimas y el resarcimiento cultural. Como decíamos al principio, el conflicto fue de tipo social y económico. Lo que se trata es de dignificar a las víctimas y reconocer las particularidades, lo que decíamos, la aplicación del principio de la discriminación positiva, en el cual se le establece y se le reconoce unos principios diferentes a los del resto de la comunidad, de la población que resultó afectada, que son de tipo cultural e ideológico, y eso se hizo a través de una norma, de normas y leyes y de programas nacionales de fortalecimiento de la cultura. En Perú, la ley 285902, que trae consigo la creación de grandes reparaciones. Esas reparaciones tienen diferentes componentes. El principal de ellos es la salud y la educación. También trae consigo un programa de restitución de derechos ciudadanos y unas reparaciones simbólicas dentro de un contexto de habilitación económica que le brinda a las personas la posibilidad de generar sus propios ingresos, favoreciendo el acceso a planes que el Estado, que son una especie de subsidio que el Estado le entrega a las personas para que inicien un proyecto productivo, pero la debilidad radica en que, aunque el Estado da los planes, no les ofrece un acompañamiento a las personas para la inversión de los recursos, y resultan ineficaces y poco efectivos, porque Perú es actualmente uno de los estados que, aunque genera recursos propios, tiene gran número de población que sobrevive con menos de $1 al año, al igual que Colombia. Perdón, $1 al día, al igual que Colombia. En Nepal se creó unas normas y programas de asistencia humanitaria que todavía no han sido reglamentados como leyes, pero que generaron la creación de un proyecto de ley que contempla la creación de una comisión de la verdad y la justicia, en el que se incluyen medidas de reconciliación a nivel social e individual. Esas medidas de reconciliación a nivel social e individual traen consigo la posibilidad de que comunidades enteras accedan a encuentros en plazas públicas y en lugares de amplia recepción, por decirlo así, donde quepan varias personas, estadios y lugares similares, en los que el Estado pretendía que se iniciaran procesos de reconstrucción del tejido social, pero que hasta el momento no han
sido desarrollados. Se quedan simplemente en el planteamiento y están bastante atrasados en cuanto al establecimiento de medidas de justicia transicional y reparación a víctimas se refiere. En el caso de Sudáfrica, las medidas fueron de tipo individual y colectivo. Se crearon y se adelantaron medidas de emergencia, sobre todo en cuanto a reparación de tipo monetario, y medidas de largo plazo que tendían a una reparación de tipo económico, en el cual las personas podían generar de manera conjunta entre sus vecinos. Se tomó por localidades, se dividió la población y se segregó el establecimiento de ayudas para permitir que entre vecinos se generaran proyectos productivos tendientes a generar ingresos entre la comunidad, pero resultó poco efectivo porque las medidas monetarias resultaron siendo insuficientes y el gobierno evadió la responsabilidad de las medidas de reparación y quedaron a medias. Están en proceso de retoma nuevamente. En cuanto a la identificación de los beneficiarios, es un aspecto importante también de estos casos comparados. Tenemos que en Guatemala se considera como víctimas a quienes padecieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura física, psicológica, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual y violencia contra la niñez. En el caso de Perú, se definen como beneficiarios a las comunidades campesinas, a los nativos y a otros centros y poblados que resultaron afectados por la violencia, así como a los grupos y organizaciones de desplazados. En cuanto a Nepal, hasta ahora no se han logrado identificar los beneficiarios de las reparaciones a largo plazo, porque se tiene que los beneficiarios dentro de ese país resultaron, como ya decíamos, afectadas casi la totalidad de la población, y según estudios de la ONU se tiene que es uno de los países que está más atrasados, rezagados por el establecimiento de medidas de justicia transicional gracias a la falta de voluntad política del Estado. En Sudáfrica, la definición de beneficiarios o de víctimas, por decirlo así, se basa en aquellas personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos y que están definidas específicamente como muerte, desapariciones y torturas. En el caso de la violencia sexual, podría entrar dentro de las torturas, pero dependiendo del tipo de violencia, y eso también ha perjudicado o ha impedido en alguna medida la reparación, porque al momento en que las personas se acercan a acceder a ella, resultan victimizadas nuevamente o revictimizadas porque tienen que establecer o que lograr tasar en una tabla específica de daño en qué lugar encaja la violencia sexual que sufrieron. Vamos a ver si es algo determinante para la persona. Sí, bueno, vamos a saltarnos con alguna medida bastante material que tenemos, porque hay un aspecto importante que me gustaría tratar con ustedes, y es el de la dificultad que presentan esas políticas de reparación, los logros y dificultades. En Guatemala, uno de los principales logros es que existe una alta voluntad política para el ejercicio de esa justicia transicional, pero una de las dificultades son los tiempos y el alto grado de complejidad que resulta por la falta de recursos para la implementación de esas medidas y la falta de una política de reparación integral que se encuentra segregada en distintos planes y programas. En Perú, el logro fundamental es que en el marco de las reparaciones ha sido establecido por el gobierno, fue compilado a través de la ley que les mencioné anteriormente, pero una de las dificultades es la lentitud del proceso y los problemas para generar espacios de participación, ya que dentro de la constitución del Estado, los mecanismos de participación son bastante limitados. En Nepal, el logro fundamental ha sido que hasta ahora solo se ha dado un primer paso logrando el acuerdo de paz, pero para lograr un proceso de justicia transicional todavía falta mucho, ya que el proceso es incluyente por la condición de las víctimas. En Sudáfrica, el normativo ha sido un proceso muy eficiente y la Comisión de la Verdad y Justicia tenía un enfoque de derechos humanos que proveía a las víctimas de una participación efectiva dentro de los 5 lugares y programas establecidos para ello. Pero la dificultad ha sido que las
investigaciones son limitadas, tardías, y la falta de